Muy buenas noches, este es el grupo número 2 de la Universidad Norbert Wiener de la Facultad de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación. Este es el curso de redacción de textos académicos y tenemos como asesor al doctor Ramiro Alcides Enciso Soto. El tema de la presente exposición va a ser acerca de la lumbalgia y los ponentes son Torres Herboso Rocío y el que les habla Torres Herboso Yerso. En la agenda tenemos los siguientes puntos: introducción. Lo que le sigue sería el capítulo 1, donde hablaremos qué es la lumbalgia, clasificación y diagnóstico. Después seguiremos con el capítulo 2, en los cuales nos enfocaremos las causas, factores de riesgo y síntomas. Y después el capítulo 3, donde nos enfocaremos en tratamiento farmacológico, terapia física y rehabilitación y prevención. Y para finalizar, las conclusiones. Al conocer las causas y los factores de riesgo de la lumbalgia, se pueden tomar medidas para prevenir y reducir el riesgo de padecerla. Además, esto ayudará a mejorar la atención médica y el bienestar de las personas que lo padecen tanto a nivel agudo como subagudo y crónico. Es por eso que el objetivo de esta investigación es informar respecto a la lumbalgia, profundizando también en las causas y en los tratamientos que pueden ayudar a disminuir el dolor y mejorar la función y movimiento en la espalda de las personas que la padecen. Esta investigación se divide en 3 capítulos que nos permiten abordar el tema de manera general y también los principales aspectos de esta enfermedad. En el primer capítulo se proporciona una definición general de lo que es la lumbalgia, además de los diferentes tipos y cómo es que se diagnostica. El segundo capítulo busca explicar las causas que la originan, así como los factores de riesgo de quienes la padecen y los síntomas que padecen las personas que tienen esta afección. Por último, en el tercer capítulo se abordan los tratamientos farmacológicos, así como los tratamientos no farmacológicos, más conocidos como la terapia y rehabilitación. Además, se dan una serie de recomendaciones que pueden ayudar a las personas a prevenir este padecimiento. Siguiendo con la exposición tenemos el capítulo 1, en los cuales están enfocados en la definición, clasificación y diagnóstico. Como primer subtema tenemos qué es la lumbalgia. Y para abordar este subtema nos vamos a apoyar en 3 autores. El primero de estos es Abarca, que habla que la lumbalgia es una afección que daña principalmente ligamentos, músculos y vértebras. Además se caracteriza por un dolor intenso, que generalmente está en la parte inferior de la espalda, que se conoce como zona lumbar. Este dolor puede padecerlo tanto jóvenes como adultos. Además, este no se cataloga como una enfermedad, sino es más como un síntoma. Como segundo autor tenemos a Zambrano, que atribuye diferentes factores a la lumbalgia como el sobrepeso, la mala postura o incluso factores psicológicos. Además, recalca que es muy difícil en ciertas circunstancias diagnosticar cuál es el origen del padecimiento. Además, puede ocasionar al individuo ciertas limitaciones, ya sea parciales o totales, en la zona afectada. Como tercer autor, para este subtema de qué es la lumbalgia, tenemos a Cervantes, que nos habla que la lumbalgia es un dolor de espalda que puede estar desencadenado por un proceso inflamatorio, donde el cuerpo libera ciertas sustancias químicas que pueden ayudar a disminuir el umbral de dolor. Pero hay ciertas circunstancias donde inclusive el continuo dolor prolongado puede afectar a terminaciones sensoriales y puede seguir causando un dolor persistente en esa zona. Como segundo subtema tenemos la clasificación, en los cuales nuestro primer autor, Guamán, nos explica que una de las principales características de esta patología puede ser descrita por su tiempo de duración, donde nos explica que si el dolor permanece dentro de 2 y 4 semanas, se puede considerar como una lumbalgia aguda, pero si es que supera hasta las 12 semanas, se puede considerar como subaguda. Pero si el dolor se prolonga por más de 3 meses, se considera crónica. Como segundo autor tenemos a Royan, que nos habla de que el dolor agudo de la lumbalgia muchas veces es un indicio del cuerpo indicando que hay cierta lesión. En todo caso, esto se puede tratar con antiinflamatorios y reposo. En caso de que no se llegue a resolver el problema, este puede pasar a ser uno crónico, en el cual el dolor es ilimitado y muchas veces afecta al paciente psicológicamente. Como tercer autor tenemos a Samaniego, que nos habla que la lumbalgia también se puede clasificar como un traumatismo. Por ejemplo, no un esguince de espalda. El dolor agudo muchas veces se origina por un mal golpe o un sobreesfuerzo.
Además, la prolongación de este dolor puede conllevar a la disminución de calidad de vida de quien lo padece. Como tercer subtema tenemos el diagnóstico. Como primer autor tenemos a Suquillo, que nos dice que para realizar un buen diagnóstico de una lumbalgia se tiene que tener en cuenta ciertos factores, tales como si el dolor lumbar es específico o inespecífico. Además, también a la escala del dolor, dependiendo, esta puede ser mecánica o inflamatoria. También por su duración, puede ser aguda, subaguda o crónica. E inclusive puede ser en la zona donde se localiza, puede ser una lumbalgia simple o una lumbalgia ciática. El siguiente autor, Darío, nos habla que el diagnóstico se puede basar en una evaluación física y una anamnesis. Una anamnesis es un proceso exploratorio clínico en donde se trata de evaluar al paciente acerca de sus dolencias, teniendo que determinar ciertos factores tales como el entorno familiar, social y personal. Teniendo todos estos factores se puede determinar, no sé, si es que la lumbalgia es aguda, mecánica, específica o inespecífica y en qué zona se encuentra. Por último tenemos al autor Quiñones, que nos habla de un caso de diagnóstico específico en el cual el paciente tenía cierto dolor en una zona lumbar que se extendía hasta el miembro izquierdo inferior. Este dolor le impedía hacer ciertas actividades cotidianas tales como inclinarse, rotar a ciertas direcciones y que limitaba pues obviamente sus actividades cotidianas. Este diagnóstico al final resultó ser una lumbalgia postraumática ocasionada por un accidente de tráfico. En el capítulo 2 vamos a hablar de las causas, factores de riesgo y síntomas. Para este segundo capítulo, como primer subtema tenemos a causas y como primer autor tenemos a Armas y Quevedo, que nos hablan que las posibles causas pueden ser multifactoriales y que las dividen en dos, biológicas o sociales. En la parte biológica, estas pueden ser por afecciones musculoesqueléticas o por debilitamiento muscular. Y en la parte social, esta puede ser muchas veces afectada por condiciones laborales desfavorables o psicológicas. Como segundo autor tenemos a Bonetti, que nos habla que las posibles causas podrían ser por procesos degenerativos o traumáticos, en los cuales estos pueden originarse por malas posturas, accidentes laborales o movimientos muchas veces repetitivos. Estos tipos de dolencias pueden afectar a que el simple hecho de inclinarse para atarse los zapatos cause demasiado dolor, además de incapacitar al paciente ya sea temporal o permanentemente. Como tercer autor tenemos a Esteban, en los cuales menciona que las causas pueden ser por movimientos mecánicos repetitivos o movimientos incorrectos del cuerpo, que pueden provocar ciertas vibraciones o desviaciones de la columna. Además, menciona que la nutrición inadecuada puede provocar a ciertas dolencias en la zona lumbar o lumbopélvico. Como segundo subtema para el capítulo 2, tenemos factores de riesgo. Y como primer autor tenemos a Mata Ibarra, que hace mención que posibles factores de riesgo pueden ser de origen psicológico, personal o ambiental, y que se pueden ir modificando con medicamentos, pero siempre a manos de un especialista. Además hace mención que a veces que se exagere el dolor puede hacer que se anticipe una reacción a la intensificación del dolor. Como segundo autor tenemos a Arellanos, que nos habla que posibles factores de riesgo pueden estar asociados a una mala ergonomía, que pueden provocar dolores en la zona lumbar. Además, su estudio está enfocado en la población militar y que asocia estos dolores muchas veces a sus actividades militares. Además, también asocia otros posibles factores tales como el sobrepeso, la obesidad, la edad y el sexo del individuo. Como tercer autor tenemos a Oseguera, y sus factores de riesgo están asociados al personal de enfermería, en los cuales hace mención también que una mala postura, una mala ergonomía, la edad, el sobrepeso y muchas veces también las actividades físicas que realizan en su trabajo pueden provocarnos dolores lumbares. Además también añade que pueden ser otros factores psicosociales tales como la presión laboral o el estrés que puede causar este. Como tercer subtema y último tenemos síntomas, y como primer autor tenemos Solís y Calvo Piña, los cuales hacen referencia a que el dolor muchas veces puede ser agudo o crónico, pero la intensificación de este mismo puede provocar a que el paciente pueda tener ciertas dificultades a la hora de realizar sus actividades cotidianas,
incapacitándolo ya sea leve o grave. Como segundo autor tenemos a Chapin, que hace mención que un paciente con hernia discal puede intensificar su dolor con el simple hecho de realizar una simple acción tal como estornudar, debido a que tiene una compresión en la raíz nerviosa de la zona lumbar. Como tercer autor y último tenemos a Mercado, que hace mención que la presión nerviosa a causa de la lumbalgia puede provocar una sensación de hormigueo en la zona afectada, que muchas veces pueden ramificarse o extenderse a zonas inferiores. Además hace mención de que muchas veces el paciente no puede identificar si es un dolor lumbago o ciático, ya que no puede identificar su correcta ubicación. En el capítulo 3 se abordará el tratamiento farmacológico, la rehabilitación y terapia física, así como cómo prevenir la lumbalgia. En cuanto al tratamiento farmacológico, los antiinflamatorios más conocidos como AINES son recomendables en el tratamiento de la lumbalgia, porque estos resultan ser bastante eficaces y pueden tener menos efectos secundarios. Entre ellos tenemos el paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco. Además, el tratamiento en base a analgésicos es útil también para el tratamiento del dolor a baja intensidad. Sin embargo, en el caso del ibuprofeno y el naproxeno, estos son más efectivos si el tratamiento es para atacar los síntomas de la inflamación. Un autor como Sáenz Jiménez también indica que se puede optar por el uso de otros fármacos a base de opio, ya que estos tienen efectos directos sobre el sistema nervioso central. Como ejemplo nos pone el tramadol, la codeína e incluso la morfina. Pero hace énfasis en que el cambio de este tratamiento farmacológico se debe realizar bajo la supervisión de un médico y en combinación con otras terapias, como ejercicios de fortalecimiento o terapia física. Sin embargo, es también importante tener en cuenta que además de estos medicamentos, el tratamiento resulta mucho más efectivo si se da en combinación con otras terapias, como ejercicios de fortalecimiento. Respecto a la terapia física y la rehabilitación, para el tratamiento de la lumbalgia se utilizan diferentes tipos de ejercicios de estabilización, coordinación, equilibrio y estiramiento, que pueden ser aeróbicos, por ejemplo. También dependiendo de la gravedad de la lumbalgia, se puede establecer un tratamiento específico para cada grupo muscular. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta los antecedentes del paciente, la gravedad del dolor y la duración de este padecimiento para poder determinar cuál es el tratamiento adecuado para él. Otras alternativas de tratamiento que nos menciona un autor diferente es, por ejemplo, los soportes lumbares, la estimulación eléctrica transcutánea, que se conoce como TENS, e incluso la acupuntura. Sin embargo, algunos autores no están de acuerdo con esta postura y afirman que el uso de corsés o soportes lumbares no ha demostrado ser eficaz en ningún estudio científico, pero que puede ser una alternativa para aquellas personas que, pese a que no es recomendable, necesiten hacer esfuerzos físicos por ejemplo, temas laborales. Por otro lado, también otro autor nos recomienda no guardar reposo en cama de manera prolongada si se padece de lumbalgia aguda, ya que no hay ninguna evidencia que apoye esta prescripción. Sin embargo, el reposo de entre 2 y 4 días podría ser una opción para aquellos pacientes que tienen dolor crónico o alguna combinación de la lumbalgia con la ciatalgia. Los ejercicios además pueden ser útiles en el paciente con lumbalgia crónica, pues esto ayuda a mejorar y facilitar el retorno de estos pacientes a las actividades diarias o incluso a su vida laboral. Respecto a la prevención, algo fundamental para prevenir los dolores en la región lumbar es llevar un estilo de vida saludable. También es importante aumentar la resistencia muscular de la espalda y en el caso de una persona que se encuentre en un ambiente laboral desfavorable. Además de la realización correcta de las actividades laborales, que se cumplan las recomendaciones establecidas en los programas de, por ejemplo, salud ocupacional, que esto deben darle los empleadores a sus trabajadores. Es una manera también eficaz de prevenir la lumbalgia. Respecto a la falta de movilidad, esta puede conducir a una pérdida de la coordinación motora y la fuerza muscular. Por ello, es importante el fortalecimiento de los músculos de la espalda y el abdomen, ya que esto puede ayudar a prevenir la aparición del dolor. Por ejemplo, se pueden optar por ejercicios como el levantamiento de pesas, yogas o pilates.
En síntesis, la prevención de la lumbalgia puede incluir una combinación de ejercicios que mantengan el cuerpo en movimiento, además de que es importante mantener una alimentación balanceada que ayude a mantenernos en un peso adecuado. Sin embargo, antes de optar por cualquier tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o fisioterapéutico, es mejor prevenir. ¿Y esto cómo se puede hacer? Mediante un cambio de hábitos, sobre todo si el paciente es una persona sedentaria o si el trabajo que ejerce lo obliga a realizar acciones que puedan causarle dolor, movimientos tal vez que puedan perjudicar también su postura o su movilidad a mediano o largo plazo. Como conclusión del primer capítulo, tenemos que la lumbalgia no es considerada una enfermedad, sino es más bien un síntoma que daña sobre todo los ligamentos, músculos, discos vertebrales y vértebras, y que su intensidad y duración varía de acuerdo a cada paciente. Además que esta está relacionada con el sobrepeso, la mala postura y factores psicológicos como la depresión, por ejemplo. También que su duración varía y se puede clasificar en aguda si es que dura de 2 a 4 semanas, subaguda si abarca más de 12 semanas y crónica si supera los 3 meses. Para diagnosticarla, esto se hace mediante un examen físico y puede derivar en que se clasifique en dolor específico o inespecífico. El segundo capítulo nos da como conclusión que las causas pueden ser de origen biológico, social, por procesos degenerativos o factores traumáticos, tales como movimientos repetitivos, mala postura o por accidente laboral, o incluso una ergonomía inadecuada al momento de realizar nuestras actividades. Respecto a los síntomas, estos van a depender de la etapa en la que se encuentra el dolor lumbar, ya que pueden llegar incluso a perjudicar la movilidad y cómo realizan sus actividades diarias las personas que la padecen. Como conclusión del tercer capítulo, tenemos que el tratamiento farmacológico se basa en la utilización de diversos tipos de medicamentos, tales como los analgésicos, los antiinflamatorios, antidepresivos y relajantes musculares. Por otro lado, el tratamiento de rehabilitación se basa en un enfoque integral que incluye una combinación de ejercicios de fortalecimiento, terapia física, incluso modificar el estilo de vida de las personas que la padecen, ya que muchos de ellos tienen una vida sedentaria. Además, hacemos énfasis en que la prevención de la lumbalgia puede ayudar a evitar el dolor y la incomodidad que se asocian a esta afección y así poder lograr una mejor calidad de vida, ya que permite una mayor movilidad y una menor dependencia de los medicamentos para el dolor. Gracias.